Gracias, senador. Gracias a la CEPAL, gracias al senador y a la Comisión de Medio Ambiente del Senado de Brasil por invitarme a participar de este encuentro. Como decía al principio, es un honor y es un placer. Gracias por las palabras recién del secretario Cimoli. Creo que todos los que estamos aquí presentes tenemos como una línea de base común sobre la que luego poder intercambiar nuestras experiencias, nuestras ideas, nuestras iniciativas y nuestras alternativas. Nuestra línea de base común, creo yo, primero es reconocer que el cambio climático es la principal amenaza a los derechos humanos de este siglo. Segundo, que es una gran injusticia que pese a que los pobres del mundo casi no han contribuido a causar el cambio climático, son quienes más padecerán sus efectos. Tercero, que el gran desafío que tenemos es enfrentar esta crisis sin dejar a nadie afuera. Como dice el lema de las ODS, sin dejar a nadie atrás, sin dejar a nuestros países en desarrollo afuera, sin dejar nuestras comunidades vulnerables afuera, los pobres de nuestros países, los pobres de nuestro planeta. De eso se trata la justicia climática. Para que nadie quede afuera, el concepto de sostenibilidad es el más apropiado, ¿no? Se trata de tener en cuenta las cuestiones sociales, las cuestiones económicas y las cuestiones ambientales en cada decisión que tomamos, en nuestro caso, de política pública. Construir soluciones que garanticen una economía baja en carbono sin sostenibilidad no serían soluciones para nuestros pueblos. Serían alternativas cortoplacistas, ineficientes e insuficientes, ya que todos los problemas en nuestra crisis social y económica de nuestros países están agravados por el cambio climático. En Argentina hemos construido un andamiaje institucional sobre el que hoy se asienta toda nuestra planificación de política pública climática. En el 2016, en el gobierno del presidente Mauricio Macri, creamos un Gabinete Nacional de Cambio Climático, conformado por los ministros de todas las áreas de gobierno, justamente en pos de llevar adelante una acción climática transversal e intersectorial. Este gabinete, a su vez, articula con el Consejo Federal de Medio Ambiente, es decir, con nuestras provincias. Ustedes saben, nuestro sistema federal así lo requiere. Adherimos al Acuerdo de París, presentamos nuestra contribución nacionalmente determinada, nuestra última meta formal es 358,8 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalentes como compromiso para el 2030. Recientemente el presidente Alberto Fernández anunció una meta más ambiciosa, que esperamos se formalice. Elaboramos planes sectoriales en energía, transporte, industria, infraestructura, bosques, agro, con más de 90 medidas de mitigación y 70 de adaptación. Claramente nuestro inventario de gases de efecto invernadero muestra, evidencia la gran incidencia del sector energético en un 53%, luego la agricultura, la ganadería, la silvicultura y otros usos del suelo 37%, y luego 6% usos industriales y 4% residuos. Estamos trabajando en todos los sectores. Sancionamos en el Congreso de la Nación una ley de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático, en un marco de consenso interpartidario. Estuvimos de acuerdo todas las fuerzas políticas y con una gran participación ciudadana, de alguna manera tratando de construir una continuidad en la política climática argentina. De ese diseño institucional y de esa construcción de marco regulatorio, pasamos a la acción en algunos aspectos que quiero resaltar especialmente: la transición energética y la conservación con producción de naturaleza. En la transición energética pasamos del 2% de energía renovable en el 2015 al 12% actual. Hemos tenido picos del 24% de energía eléctrica que consumimos proveniente de fuentes renovables, creando a su vez más de 10.000 puestos de trabajo en el sector. Eso se produjo especialmente en el anterior gobierno. Garantizamos cada vez más áreas protegidas,
con un récord histórico de creación de parques nacionales en el 2018, creamos 6 parques nacionales, creamos un sistema nacional de áreas marinas protegidas, incorporando a esos parques y a la vida de esos parques al ecoturismo y al turismo con producción de naturaleza a todos los pueblos y las ciudades de alrededor de esos parques. Un caso emblemático es el Parque Nacional Iberá, que espero algún día vengan a conocer. Está cerquita de nuestro hermano país, Brasil, así que espero que vengan, ya les voy a mostrar alguna imagen. Ahora, ¿cuál es mi aporte desde el Congreso de la Nación como presidenta de la Comisión de Ambiente del Senado para que aprovechemos esta oportunidad, para poder acompañar estos planes que hizo el Poder Ejecutivo? De alguna manera, para que nuestro poder legislativo marque como una hoja de ruta de legislación climática que justamente promueva este plan de mitigación y adaptación climática que propuso el Poder Ejecutivo y que tenemos el desafío de llevar adelante, de pasar del discurso a la acción concreta. Las iniciativas que hemos venido presentando y promoviendo en el Congreso de la Nación, no sin dificultad, tratando de que estos temas formen parte de la agenda política, todas tienen una combinación de políticas públicas que pretenden regular para generar oferta y demanda sustentable, empleo verde con inclusión social, como lo logramos con el programa Renovar, ¿no? Créditos para incentivar energías renovables y desincentivos, como ha sido el impuesto al dióxido del carbono, que también voy a hacer un comentario después. Con esta lógica presenté y estoy impulsando proyectos. Por ejemplo, en economía circular estamos promoviendo la ley de envases sobre el concepto de responsabilidad extendida del productor, donde el que pone el envase en el mercado pagaría por un sistema de gestión y donde debemos incorporar a los trabajadores recuperadores urbanos, lo que además ayudaría a formalizar el empleo de estos trabajadores y generaría más puestos de trabajo. Una ley de prohibición de plásticos de un solo uso. Acá la combinación es prohibir los plásticos, pero a su vez darle incentivos a la industria del plástico para que pueda reconvertirse, una ley de prohibición de microperlas de plástico, que ya es ley, una ley de redes de pesca fuera de uso, que también va a el concepto de responsabilidad extendida del productor. En materia de transición energética estamos impulsando leyes de eficiencia energética en viviendas y en vehículos livianos, que son de promoción, que crean la etiqueta de eficiencia energética y que dan incentivos. Aquí lo que estamos buscando es impulsar que la eficiencia energética empiece a ser una variable valorada y en consecuencia tenga un precio que forme parte del mercado inmobiliario y del mercado automotor. Aquí debo contarles que también presentamos un proyecto que fue a su vez resolución del gobierno de Mauricio Macri, que refiere a la construcción de viviendas sociales sustentables, donde el propio Estado se obliga a construir con parámetros de eficiencia energética, incorporando en la ecuación de su presupuesto el ahorro en energía que van a tener esas familias más vulnerables, y también en el futuro la disminución de los subsidios del Estado a la energía. En materia de movilidad sostenible, impulsamos la ley de vehículos eléctricos y alternativos. En materia de capacitación y formación, acabamos de sancionar la ley de educación ambiental, justamente considerando que esto se trata del enorme cambio cultural que necesitamos como sociedad en función de cómo consumimos, cómo producimos, cómo nos movemos, cómo construimos. En materia de conservación de ecosistemas, impulsamos la ley de humedales, la ley de diversidad biológica, la ley de áreas protegidas. A su vez estamos presionando para que nuestra ley de bosques, que es una ley que ya tenemos, que ya existe, tenga financiamiento. Es una ley que está desfinanciada. Ustedes saben, Argentina tiene el 1,4% de los bosques nativos del mundo y ya perdimos el 70% de nuestros bosques nativos. También estamos impulsando algo que para nosotros es importante, y nuestro senador por Alemania ya lo tiene incorporado en su código, y es que el ambiente
sea un bien jurídico protegido en nuestro Código Penal. Estamos trabajando para incorporar los delitos ambientales a nuestro Código Penal. Hoy día no es así. Digamos, hoy día solo es delito si afecta la salud de las personas o la propiedad privada, pero no directamente el ambiente. A su vez, y pensando en los objetivos del Acuerdo de Escazú, estamos impulsando proyectos de acceso colectivo a la justicia, de mediación ambiental, y tratando de fortalecer a la justicia a través de fueros especiales ambientales. En cuanto a la transición agroalimentaria, estamos impulsando la ley de agroecología. El gobierno actual acaba de presentar un proyecto en ese sentido. En el caso de mi proyecto apunta a las familias, es algo que surgió mucho en pandemia, la necesidad de poder tener acceso a alimentos sanos, frescos y baratos, en donde a su vez podamos eliminar de alguna manera o reducir el costo del flete. Esta es una política que es de promoción, de incentivo también para el acceso a la tierra. Presentamos una ley que incentiva las buenas prácticas agropecuarias, una ley de etiquetado frontal de alimentos que ya tiene media sanción del Senado, que requiere cambios en el consumo hacia y orientados a una alimentación saludable y que a su vez garantiza la información a los consumidores. Es una larga lista de proyectos que estamos impulsando, que queremos que se discutan en el Senado, muchas de ellas ya son ley, muchas otras reflejan algunas políticas que se vienen implementando. En la mayoría de los casos los impulsamos con las organizaciones de la sociedad civil, una participación que, como decía el secretario Cimoli, también quiero ver prontamente ya como Estado parte del Acuerdo de Escazú en políticas concretas de mi Poder Ejecutivo. Por eso, muchas de las iniciativas respecto del acceso a justicia, y además les quiero contar que presentamos también un proyecto para otorgarle jerarquía constitucional al acuerdo, valorando y poniéndolo al mismo nivel que la Carta Magna. Ahora bien, tenemos todo este andamiaje institucional, todas estas iniciativas que estamos impulsando en el Senado, en algunos casos acción concreta, pero la Argentina está en una situación en donde yo y todos nos preguntamos sobre la posibilidad real de que lleguemos a la carbono neutralidad en el 2050, y hacerlo sin dejar a nadie afuera. Y quiero en esto decirles que el desafío es enorme. En una Argentina en donde el 42% de la población es pobre, el 10,5% es indigente, la desocupación es del 10,3%. El déficit habitacional es de aproximadamente 4 millones de hogares. El 11% de los argentinos no tiene agua potable. El 50% de los argentinos no tiene cloacas. Menos del 20% de los efluentes cloacales son tratados correctamente antes de volcarse al ambiente. Solo para mencionarle algunos de los indicadores sociales que creí más elocuentes y que por supuesto se agravaron frente a la pandemia del COVID. Como dije al principio, no hay acción climática sin inclusión social. Esto se agudiza en nuestros países en desarrollo. Como les conté también, hemos empezado a dar pasos en donde se generan a través de nuestras decisiones empleo verde. Cada decisión que tomamos es con inclusión social, las que podemos tomar. Pero no es suficiente lo que hemos hecho hasta acá. Tenemos que incrementar nuestra escala, necesitamos llegar a todos y necesitamos llegar más rápido. Yo soy una senadora de la oposición en mi país, intento llevar esta agenda y poder establecer un trabajo con todas las fuerzas políticas. Necesitamos, como dijo el secretario Cimoli, que este gobierno pueda plantearse y llevar a la recuperación después de esta crisis con visión de sostenibilidad. Necesitamos que eso sea más evidente. Pero también debo decirles que si queremos que Argentina sea carbono neutral para el 2050, además de no poder dejar a nadie atrás, para que los países en desarrollo como nosotros no dejemos a nadie atrás, necesitamos que la comunidad internacional no nos deje atrás. Y en esto debo decirles que nosotros también en Argentina
Requerimos de un elemento crucial, que hoy es un centro gravitante en la acción climática global, que es el acceso al financiamiento climático. Y quiero decirles que hacemos esfuerzos también para lograr ese financiamiento. He presentado un proyecto para crear mercado de carbono en Argentina. Argentina no tiene mercado de carbono. Hay un proyecto de ley justamente para poner topes de emisiones o cupos de emisiones por sector, generar un sistema de certificaciones, pero hoy no lo tenemos. O mejorar nuestro impuesto al dióxido de carbono, que de hecho ha sido ineficiente, porque es un impuesto que ha reemplazado otro que existía y que además lo que ingresa por ese impuesto no va a ninguna política destinada al cambio climático. Por lo tanto, queremos modificarlo y que haya un fondo de cambio climático donde estén los ingresos de ese impuesto junto con otros. Para terminar, solo volver a decirles que, como la mayoría de nuestros países en desarrollo y todos los países del mundo, afirmamos el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas, necesitamos el apoyo de la comunidad internacional. Seguro que desde Argentina podemos seguir haciendo mucho más, pero sepan que somos muchos los que estamos comprometidos con pasar a la acción concreta, con empujar esta agenda, con trabajar en conjunto con nuestros países hermanos, con CEPAL. Me pareció muy buena la idea del senador Wagner. Todos sabemos que no podemos hacerlo solos, que de esto salimos juntos. Para terminar, quiero mostrarles 5 imágenes, si mi equipo lo comparte, 5 imágenes de 5 políticas públicas de mi país, de las que me siento orgullosa, pasen a la primera por favor, que son modelos de empleo verde, que incluyen a los sectores más vulnerables, que ayudan a mitigar reduciendo las emisiones y que también, en el caso especialmente de las viviendas sociales, han sido parte de las políticas de adaptación. Esto es lo que queremos seguir haciendo, pero necesitamos ayuda, porque necesitamos que llegue a todos y que llegue más rápido. Estos son 2 barrios de la ciudad de Buenos Aires, por favor antes. Son viviendas sustentables, con paneles solares, con paredes envolventes, con aislación, y con calefones solares. Pásalo. Esta es una huerta orgánica en donde se trabaja con familias vulnerables, con mujeres que además tienen el saber de la tierra ancestral, y con mecanismos y con metodología de agroecología. Avancen. Esto son 2 centros, uno ha obtenido un premio de manejo de residuos sólidos, de reciclaje en la ciudad de Buenos Aires. Esto es lo que quisiese para todo mi país, claramente no alcanza, es poco, es una muestra de cómo queremos hacer las cosas. Y lo último, por favor, Cauchari. Este es el Parque Solar Cauchari en la provincia de Jujuy, ojalá puedan venir, y nuestra energía eólica en Buenos Aires. Esto es lo que le contaba, lo que hoy genera el 12% de nuestras energías con fuentes renovables. Y lo último es, a lo que invito a venir, turismo de naturaleza, nuestro Parque Nacional Iberá, en donde hay 11 municipios que trabajan a partir del turismo y de producción de naturaleza. Muchas gracias.